Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que veían películas de Stephen King antes del accidente los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Apt Pupil de Bryan Singer. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. En esta ocasión volvemos a uno de mis autores personales favoritos de horror, el que se autonombra McDonald's de la literatura, pero es responsable de algunas de las mejores historias de horror de nuestros tiempos. Por supuesto, estoy hablando de Stephen King. En varias ocasiones hemos abordado películas inspiradas en su obra, especialmente en la tercera temporada. Stand By Me y Misery, las dos de Rob Reiner, en los episodios 28 y 27 respectivamente. Silver Bullet en el episodio 32. The Running Man en el 34. It, versión tele y versión cine moderna en el 36. Y Doctor Sleep en el 38. En la segunda temporada, episodio 26, abordamos Christine, y en la primera temporada, que ya se escucha tan lejana, en el episodio 14, The Shining. Encontrarán una lista con todos estos episodios bajo el creativísimo título de Películas de Stephen King en Sin Esperanza. Ahí ya hice una lista, entonces todas las pelis de Stephen King están ahí en esa lista, por si ustedes quieren revisitarlas. Hoy vamos a agregar una más, una cinta del director Bryan Singer, su tercer largometraje, estrenada en 1998 y basada en la novela corta del antes mencionado autor, llamada Summer of Corruption, The Apt Pupil. La película utiliza este segundo título, Apt Pupil, y forma parte de una tetralogía de novelas cortas que se publicó bajo el nombre de Different Seasons. En México, este libro fue seccionado y se publicaron por separado. El cuerpo y el método de respiración, por un lado, el cuerpo es la novela que sirvió de inspiración para Cuenta conmigo, y el método de respiración es la única novela que hasta el momento sigue sin película. Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que es la base para la película del mismo nombre y que en español se llama Sueños de Fuga. Y Verano de Corrupción, Apt Pupil, que es la película que nos compete el día de hoy. Me dice Fernando que él recuerda que le pusieron en México El Aprendiz. Yo no me acuerdo. La he estado encontrando como Verano de Corrupción en muchos lugares. Entonces, es posible que es más productivo que la busquen como Apt Pupil. Y esta es la historia, pongan atención, es un chiste muy malo, de un mocoso adolescente que descubre a un anciano, un viejito que vive en su cuadra y que aparentemente es inofensivo. Este anciano lo interpreta Ian McKellen y pues resulta que este viejito es un nazi prófugo que ha tomado una identidad nueva y que y que permanece tranquilo viviendo una vida de jubilado en Estados Unidos. A punta de extorsionarlo con la amenaza de entregarlo a las autoridades, lo obliga a revivir los más tenebrosos y oscuros pasajes de su pasado secreto, anécdotas terribles e inhumanas de mucha crueldad que lo irán corrompiendo con resultados ominosos. Bryan Singer, quien estaba destinado a ser uno de los abanderados del cine de superhéroes cuando en el 2000 dirigió X-Men
y demostró que había ahí un suculento mercado sin explotar. Irónicamente, después de un par de fiascos, particularmente el de Superman Returns en 2006, que no tuvo el éxito esperado en taquilla, sus días de gloria en este género estarían contados. Sí, hizo más películas de X-Men, pero ninguna buenas. Um, es abiertamente homosexual, es activista pro derechos de la comunidad LGBTQ+, al igual que Sirian McKellen, que en ese momento tenía tan solo 57 años de edad, pero estamos tan acostumbrados a verlo de viejito que no notamos la diferencia. Todos estos temas permean en su obra, pero esta en particular resuena aún más, dado que también es judío. Es decir, Bryan Singer pertenece a las dos minorías, bueno, perdón, a dos de las minorías, porque hubo otras, que fueron víctimas del Partido Nacional Socialista durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien Apt Pupil no es una historia, ni la novela ni la película, que encaje en el cine de horror, sí tiene un par de secuencias que dan miedo. Particularmente recuerdo aquella en la que Todd Bowen, el adolescente perverso, el pupilo del título, le compra a Kurt Dusander, que es Ian McKellen, un uniforme de la SS y lo obliga a marchar por la casa y le provoca un reboot en el cerebro aterrador. También recuerdo que dejó muy impresionado, a mí me dejó muy impresionado, aquella secuencia en la que le narra el exterminio de judíos en las cámaras de gas, narración que es tétricamente precisa, pues Stephen King hizo una investigación sesuda y profunda. Esto no es nuevo. Stephen King ha hecho ese tipo de investigaciones en sus novelas y eso es lo que hace que yo no acepte que es el McDonald's de la literatura, porque sí le mete mucho trabajo de investigación. En Green Mile, en La Milla Verde, esa película la dirigió Frank Darabont. Él investigó los estragos de la ejecución en la silla eléctrica y así como se ve en la película y así como se describe en la novela, es como ocurrían muchas ejecuciones en silla de eléctrica. Él tiene documentos y estudió el caso con profundidad. Y bueno, pues estas dos escenas son aterradorísimas. Encuentro yo vasos comunicantes con La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, película de 1971, y que por cierto acabamos de abordar en el episodio 25 de esta temporada. No son películas tan similares, pero comparten ahí unos vasos comunicantes temáticos, en particular la del mal ampliamente recompensado. Todd Bowden es, sin embargo, más hipócrita que Alex Delarge y cultiva su maldad con discreción. En las dos películas podemos encontrar el tema de la crueldad y en palabras de Singer, su lectura de la obra es que el más es algo infeccioso. Y cito, me gustaba la idea de la naturaleza infecciosa del mal, la noción de que cualquiera tiene la capacidad dentro de sí de ser cruel si se le motiva adecuadamente. Es, en mi opinión, un concepto aterrador. Entonces, bueno, Singer considera que solo es accesorio utilizar el holocausto como trasfondo de la película y que podría haber ocurrido con cualquier genocidio de la historia. Lo cierto es que durante la Segunda Guerra Mundial se han documentado, perdón, que la Segunda Guerra Mundial se ha documentado más que cualquier otro periodo histórico. Los alcances de la crueldad humana y las implicaciones sociales y psicológicas de algo así, pues están ampliamente documentados, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. No fue un evento gratuito.
Y los alemanes, perdón, no eran villanos de caricatura. Hay toda una filosofía de la crueldad que ni el Marqués de Sade habría creído posible más que en sus ficciones. Apt Pupil es, sin lugar a dudas, una gran adaptación a Stephen King, sobre todo una historia que, aunque tiene rasgos muy teatrales, podría no mantener la atención del público durante la hora 51 minutos que dura. Pero la habilidad del director, un buen guión, que además hizo Stephen King, la capacidad de los actores, que nos atrapa y nos consume y no nos suelta ni un minuto para ir al baño. Yo, por desgracia, no la pude ver en el cine. En esa época yo vivía solo como estudiante universitario pues de pupilo, pues, y no tenía muchos recursos para ir al cine, pero la pude ver en video un par de años después en VHS. Me llama la atención que ni Fernando ni yo pudimos encontrar esta película más que a la venta y demasiado cara en Apple TV. No está a la renta y no está en ningún servicio de streaming. Es una lástima, pues es una muy buena opción para un sábado por la tarde con su coca bien fría y sus botanas de maridaje. También quisiera comentar algunas anécdotas del rodaje. Bueno, no algunas, con una. Una es la que tengo. Esta película se intentó levantar muchas veces en los ochentas y de hecho se llegó a filmar 40 minutos de película, pero por diferentes razones no se hizo. Dos veces los actores elegidos para el papel del alemán murieron antes de empezar el rodaje. Cuando ya se estaba filmando, se les acabó el dinero y tuvieron que suspender la filmación, pero cuando hubo dinero otra vez, el actor que la hacía del chamaquito ya se veía muy viejo y ya, pues se volvió a caer. Cuando los derechos de la película quedaron en un limbo flotando, Stephen King demandó para recuperar los derechos y Bryan Singer optó por conseguirlos. Le mandaron a Stephen King una copia de Sospechosos Comunes que en ese momento todavía no se había estrenado y quedó tan encantado Stephen King que le vendió los derechos por $1 a Bryan Singer y además, pues lo apoyó, pues le hizo la adaptación al guión y aunque hay detalles en los que se separa la novela de la película, yo leí la novela, pero ya no me acuerdo muy bien de cuáles son las diferencias. Stephen King no se sintió molesto, él sintió que Bryan Singer entendió el ambiente general de la película, que logró capturarlo muy bien y tiene razón, Apt Pupil es una gran película, es una película muy emocionante, una película que sí te aterra sin ser una película de miedo. Y bueno, pues es la primera película que yo vi de Sirian McKellen. Lejísimos estaba yo de pensar que él iba a ser Magneto y que él iba a ser Gandalf y bueno, y tantos personajes tan icónicos, pero esos son los dos más conocidos. Es un gran actor de teatro y yo lo admiro muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí llega mi introducción, Fernando. Te paso el micrófono. ¿Tú cómo la viviste? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Muy interesante lo que nos cuentas sobre los diferentes intentos que se hicieron por adaptar esta película y las circunstancias por las que se fracasaba, por así decirlo. Me parece, yo no me sabía estas anécdotas y me parecen escalofriantes, bueno, digamos en el sentido pues yo no soy supersticioso, pero creo que una persona supersticiosa lo encontraría escalofriante. Yo en lo personal, me parece que leí la novela antes de ver la película. Yo tengo una relación muy íntima con este libro que nos mencionas de las cuatro estaciones,
en inglés Different Seasons. Tengo una relación muy íntima con este libro porque lo leí justo en mi pubertad, porque lo leí cuando estaba yo recién comenzando a cultivar mi obsesión por la ficción de terror y en específico por la literatura de Stephen King. Entonces yo había leído novelas de terror de Stephen King, cuentos de terror de Stephen King, y de repente cayó en mis manos esta colección de cuentos, aunque cayó en mis manos en la versión que publicaron en España en los años 80, que estaba dividida y en vez de traer las 4 novelas cortas, la publicaron por separado 2 y 2. Entonces, una se llamaba El Cuerpo y traía justo esta novela corta de El Cuerpo, que después fue adaptada al cine por Rob Reiner y que ya la comentamos aquí en Sin Esperanzas. Stand By Me, como bien nos mencionas. Y y me parece que esa trae la novela en la que no se adaptó, la del método de respiración. Y por otro lado, compré la que traía esa novela de Rita Hayworth and the Shawshank Redemption y esta, Up Pupil, que en esa versión española se llama Alumno Aventajado. Entonces, sí, recuerdo que de esas 3 películas, la única que vi sin haber leído previamente la novelette, la novela corta, fue Stand By Me. Ya después me enteré que era una novela corta de Stephen King, la leí, me encantó, y fue cuando compré la otra, la que traía Rita Hayworth and the Shawshank Redemption y A Pupil. Y esa sí me tocó leer ambas novelas cortas antes de que las llevaran a la pantalla grande. Y para mí fueron experiencias fascinantes, experiencias que me marcaron de por vida, porque era yo un adolescente y de repente haber leído 2 novelas cortas tan poderosas, tan impactantes como Rita Hayworth and the Shawshank Redemption y Apt Pupil, y de repente verlas llevadas a la pantalla grande de una manera tan impecable. Frank Darabont con su película de Shawshank Redemption hizo este peliculón. Para mí fue una manera de darme cuenta de que sí se pueden hacer grandes películas pues no sé si llamarles grandes obras literarias, pero con obras literarias buenas, de calidad. Eh, entonces, primero vi The Shawshank Redemption, me encantó, me fascinó, y después, cuando se estrenó A Pupil, yo ya había visto Los Sospechosos Comunes, entonces, pues yo estaba en plena fiebre de este cine nuevo estadounidense independiente que mencioné en el capítulo de Alphaville, que estaban estallando esta nueva ola de cineastas en Estados Unidos que hacían películas de bajo presupuesto, pero muy buenas. Entonces, a mí me encantaron, por ejemplo, las películas de Tarantino, por supuesto, y en Los Sospechosos Comunes. Entonces, cuando de repente supe que Bryan Singer, el director de Los Sospechosos Comunes, iba a adaptar Apt Pupil, Alumno Aventajado, me llamó muchísimo la atención. Me dio una curiosidad muy grande porque pues eran 2 cosas que me interesaban mucho, matrimoniadas, es decir, este nuevo cineasta que había hecho ese peliculón de bajo presupuesto, Los Sospechosos Comunes, y esta novela corta que había yo leído varios años atrás sobre un viejito nazi y un adolescente, y que me había resultado tan sobrecogedora que fui al cine con muchísimo interés. Fui con muchas ganas de ver, órale,
¿qué va a hacer Bryan Singer con esta película? Y pues yo, al igual que tú, no, pues no conocía a Ian McKellen, tampoco mucho menos me llegué a imaginar que iba a interpretar a dos personajes como Magneto y Gandalf. Eh, Tampoco conocía yo a Brad Renfro, me parece. Entonces, para mí resultó fascinante adentrarme visual y sonoramente a esta historia que yo conocía nada más por la literatura y me pareció impecablemente bien adaptada, aunque como tú dices, como bien mencionas, hay diferencias y hay diferencias fuertes, porque en la novela el niño está más loco todavía y mata a varias personas. Y ambos, tanto el niño como el señor, de repente hay un periodo en la historia de ellos en el que se separan después de haber matado a esta primera persona en el sótano. Y cada uno se vuelve un asesino serial por su parte, en específico el niño, el jovencito, empieza a matar gente en las calles y empieza, pues obviamente los medios de comunicación y la policía y la gente empiezan a hablar de los muertos, me parece que unos muertos en la cloaca, en las cloacas o así, digamos, empieza a matar vagabundos. O sea, se vuelve realmente un psicópata hasta que después como que se reencuentran, reanudan su amistad y ya no recuerdo bien cómo es que termina, pero pienso que Stephen King junto con Bryan Singer supieron quitarle todo lo que es como demasiado literario, así como hizo Kubrick en El Resplandor, y a mi parecer también Frank Darabont con The Shawshank Redemption. Creo que hicieron un trabajo de limpieza, es decir, de quitarle a la historia todo aquello que no es esencial, quitarle todo aquello que es demasiado literario, que es demasiada información, que se extiende a lo largo de un periodo de tiempo que resulta poco dramático en cine o que da demasiados detalles, historias como en El Resplandor, y lograron un guión muy sólido que te cuenta lo básico de la historia, que te cuenta el esqueleto de la historia. Y me parece una película, como tú dices, es sobrecogedora y aterradora, aunque no sea del género de terror. Y yo con esto concluyo mi primera participación. Gracias, Fernando. Muy interesante todo lo que nos dices. Y fíjate que yo quisiera aprovechar y abordar un tema que me resulta, eh, pues no sé si decir fascinante, porque más bien me produce molestia, malestar, pero sí me parece interesante por lo menos, que es el de la crueldad y que es el tema que, pues ya lo dije en mi primera participación, Bryan Singer considera que es la tónica de esta película y de la novela. Durante la Segunda Guerra Mundial, gente común, gente normal, como tú y como yo, participó de actos bárbaros y despiadados de asesinato y de terrible crueldad contra un grupo de seres humanos, de sus semejantes. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pudo haber pasado? Porque uno puede creer que haya un psicópata o dos personas que están mal de la cabeza, pero que toda una nación de gente buena, de gente normal, de gente con valores, de repente sea capaz de apagar su moral y de volverse despiadada. ¿Cómo se logra? Yo tuve la oportunidad hace unos años de formar parte de un curso que una organización que se llama Facing History dio en línea y justamente hablaban sobre la Segunda Guerra Mundial.
y sobre eso, sobre la crueldad en los campos de exterminio y durante todo el holocausto. Y mencionan algunos puntos importantes. Los soldados y los militares parece que estaban constantemente borrachos, que había un uso muy constante de alcohol y que eso era lo que les daba el valor para cometer las crueldades que cometieron. Entonces, ese es uno de los elementos que juega un papel en el holocausto. Y el otro es la capacidad que tiene la gente para, para negar lo que ve, lo que puede ver, para estar en un estado de negación. De hecho, hay otras historias y películas que, por ejemplo, recientemente salió una que no la he visto, nada más sé de qué trata, que se llama ¿qué? Object of Interest o Subject of Interest, que trata justamente sobre una familia que vive junto a un campo de concentración y estas personas solamente se autoconvencían de que no estaba pasando nada y era una población que vivía su vida cotidiana normal y que fingía que no estaba pasando lo que pasaba en los campos de concentración. eh, Era negabilidad, ¿no? Parece que Eisenhower tomó a toda la población alemana y los metió al campo de concentración a que vieran las barbaridades que se habían cometido y cuentan los testigos que la gente se rompió a llorar, que se desbarató porque les tiraron esa pared, ese muro de negación que tenían. Entonces, la crueldad es algo muy importante de entenderlo y de investigarlo. Nacemos siendo crueles como bebés, como infantes, no tenemos empatía. La empatía es algo que aprendemos. Somos mayoritariamente simpáticos y egocéntricos. Entonces, conforme vamos creciendo, nos vamos inmunizando a esa crueldad inherente al ser humano, que es una crueldad que tiene un propósito evolucionario, ¿no? El ser humano egoísta es el ser humano que no compartió su comida y que por eso no murió. Es el ser humano que eliminaba a sus enemigos o que eliminaba a los opositores y así sobrevivió. Y como ahora vivimos en una sociedad un poco más civilizada, porque ya es mucho decir que somos civilizados, somos un poco más civilizados, hemos descubierto que pues la crueldad no es ya una herramienta, sino al contrario, es un impedimento para alcanzar la estabilidad emocional y la felicidad, pero es algo que existe en nosotros, es lo que nos hace disfrutar de las películas de horror o de torturas. Bueno, algunos las disfrutan más que yo nunca he sido capaz de ver las películas de Saw, porque a mí la crueldad, las películas de tortura y de crueldad sí me malviajan, pero cuando vemos, por ejemplo, Viernes 13, cuando nos reímos de las muertes de Freddy Krueger tan ridículas y creativas, esa es esa crueldad que estamos nosotros alimentando, pero que la mantenemos en un sótano. Entonces hay que entender muy bien, y eso es lo que hace a Pupil, cuando esa curiosidad, cuando esa diversión se empieza a convertir en veneno en el chico adolescente empieza siendo un acto de curiosidad, como a muchos nos dio curiosidad, muchos dibujan cosas nazis cuando son niños, nada más porque es un acto de rebeldía, no son conscientes de lo que significan y tampoco son racistas, simplemente es un símbolo de rebelde que provoca malestar a los demás y nos divierte. Pero cuando eso se sale de control, cuando esa maldad se pudre y se convierte en una gangrena espiritual, ahí es cuando las cosas están mal.
Y yo pienso que yo hablaba de los vasos comunicantes con naranja mecánica, que esta película es aterradora porque al final no hay una lección, el personaje no aprende una lección importante, se sale con la suya, se sale con la suya, no es un antihéroe, es más bien un villano. Y pues lo que nos dicen es que el mal es recompensado, ampliamente recompensado. Una idea presente en la obra del Marqués de Sade, que también ya mencioné en La Naranja Mecánica, y que aquí también está, es el ser que tiene poder, es cruel y tiene el derecho de ejercer su crueldad porque tiene poder. Pero también está la lección de Justina que nos dice, os digo, perdón, de Juliette, que nos dice, si no tengo a nadie en quien ejercer mi crueldad, ¿con quién voy a ser cruel? Y Juliet se da cuenta de que necesita a los demás, incluso para ser cruel, incluso considerándose a sí mismo un superhombre, necesita a los demás. Y esa es una lección. Por eso es que como seres humanos nuestra naturaleza es cruel, pero tenemos que domar esa crueldad porque necesitamos a los demás. Los necesitamos para sobrevivir, sí, y también para ser felices. Entonces, por ahí va mi lectura de esta película, de Up Pupil. También hay algunas cosas, algunas ideas de la agenda homosexual que no están mal, o sea, me parece que están presentes y que funcionan, solamente que pues no creo que tenga yo la capacidad, o sea, no tengo yo ni los medios ni el conocimiento para abordarlas, así que las dejo como algo accesorio. Y bueno, pues así, aquí es donde, hasta aquí llega mi debraye, que espero no los haya dormido. ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Ahora sí que ya me volví loco. No, Paquito, de ninguna manera creo que te hayas vuelto loco, de ninguna manera pienso que seas capaz de llegar a llevar a cabo acciones como las que llevan a cabo los personajes de esta película, en específico este protagonista, que me parece interesantísimo lo que dices y totalmente acertado. No es un antihéroe, al igual que Alex Delarge de la Naranja Mecánica, no son antihéroes, son villanos que resultan que son los protagonistas de la historia. Y eso es fascinante y al mismo tiempo sobrecogedor. Es fascinante y al mismo tiempo aterrador. Y como tú dices, la crueldad es parte de nuestra naturaleza humana. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me parece interesantísimo todo este análisis que haces de la crueldad humana que llevamos todos adentro y los vasos comunicantes que encuentras con el Marqués de Sade y con la Naranja Mecánica. Y también estoy de acuerdo contigo, es como una obligación del ser humano domar esa crueldad, no solo para vivir en esta sociedad sin dañar a los demás o sin terminar en la cárcel o terminar muerto o golpeado, sino también para ser felices y para estar satisfechos con uno mismo. Claro que las personas que son sociópatas o psicópatas, como pienso yo que es el caso del protagonista de esta película, pues no pueden domar esa crueldad, ni quieren. Y me parece interesantísimo este análisis que haces de Justine y Juliet, en el que se da cuenta de que necesita de los demás, porque si no, ¿con quién va a ser cruel? Y este chico lleva esa crueldad pues al grado máximo, es decir, al asesinato, pero me parece interesantísimo y aquí voy a entrar en el terreno del spoiler,
el epílogo de la película cuando le dice al personaje de David Schwimmer, este prefecto de la escuela, en pocas palabras le dice, sí, yo cometí ese asesinato y a ti te conviene callarte la boca, te conviene no delatarme. Y ese poder que ejerce el protagonista sobre el personaje de David Schwimmer, el rostro de David Schwimmer, ese momento en el que se da cuenta de que está ante un verdadero ser peligroso, ante un verdadero jovencito peligroso y que se tiene que callar la boca. Es un final de los finales más apabullantes que he experimentado en una película. Y pues yo quisiera también establecer un vaso comunicante con la película de Crash de David Cronenberg. Eh, Esta película está basada en una novela de J.G. Ballard del mismo nombre y en la introducción a esta novela de Crash, J.G. Ballard nos habla sobre este instinto o esta característica del ser humano de verse fascinado por la violencia, de verse fascinado por la tragedia de otros. Y Stephen King también ha comentado sobre esto. En su libro Dance Macabre o Dance Macabre, que es una disertación sobre el cine de terror, Stephen King habla sobre esto y nos dice, somos seres morbosos por naturaleza, nos quedamos, nos detenemos, le bajamos a la velocidad a nuestro automóvil para ver los resultados de un accidente automovilístico. Y esto lo escribió Stephen King más o menos en la misma época en la que J.G. Ballard escribió la novela de Crash. Entonces, me parece que están hablando, tanto Stephen King como J.G. Ballard, están hablando de la misma cosa, de esta fascinación del ser humano. Y no somos pocos los que en nuestra pubertad, como tú bien mencionas, o adolescencia, nos sentíamos atraídos por las historias del holocausto. No somos pocos los que teníamos este morbo, esta curiosidad por la crueldad humana. Entonces, me parece interesantísimo que lo menciones porque creo yo que sí, creo yo que la película va por ahí. La premisa, digamos, temática de la película, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Un ser humano aparentemente normal puede llegar a estos niveles de crueldad si es encauzado hacia ella. Y bueno, por último, yo quisiera concluir mi participación mencionando algo que me parece interesantísimo de este libro, de Different Seasons. Cuando Stephen King decidió hacer esta compilación de novelas cortas, su editor lo había cuestionado. Stephen King ya era un autor de novelas bestsellers, ya había tenido éxito económico a nivel masivo con Carrie, su primera novela, con Salem's Lot, con The Shining. Y su editor le dijo, oye, y esto lo cuenta Stephen King en la introducción al libro de Different Seasons. Y su editor le dijo, mira, todo está fantástico, estás convirtiéndote en un fenómeno de ventas, pero yo tengo una inquietud. Me parece que te estás encasillando y eso es peligroso. Y Stephen King le dijo, oye, pero no entiendo a qué te refieres con que me estoy encasillando. Y Stephen King pensaba, mi primera novela trata sobre telequinesis,
La segunda trata sobre vampiros. La tercera sobre un alcohólico que es como poseído por fantasmas o es influenciado por un hotel lleno de fantasmas. Dice, ¿cuál es dónde está dónde está el encasillamiento? Y su editor le dijo, pues obvio, pues las tres son novelas de terror y es peligroso que te encasillen como un escritor de terror, porque después cuando quieras publicar algo distinto, la gente no lo va a ver con buenos ojos y te vas a ver atrapado en el género. Entonces Stephen King se dio cuenta de que ya tenía estas novelas cortas escritas y las tenía guardadas por ahí y dijo, ah, pues vamos a publicar un libro de tres novelas, perdón, cuatro novelas cortas que si bien son macabras, si bien hablan sobre la crueldad, sobre los horrores humanos, no pertenecen al género del terror. Son sobrecogedoras porque esa es la naturaleza de Stephen King como autor. Le gusta lo le gusta lo escalofriante, pero no son novelas de terror. Entonces, ese fue el origen de esta publicación, de esta novela de Different Seasons. E incluso la palabra different se la puso a propósito para dar a entender que no eran obras de terror. Y eso me pareció interesantísimo cuando lo leí a los 12, 13 años de edad. Fue como para mí una revelación sobre las inquietudes de un autor que para ese entonces ya era toda una institución del género de terror, pero haber leído esta introducción en la que en los primeros años de su carrera su editor ya lo estaba cuestionando y ya le estaba advirtiendo de los peligros de encasillarse en un género, se me hizo fascinante. Y también se me hace fascinante que haya dado pie a tres películas que a mi parecer son peliculones. Y yo con esto concluyo mi participación. Muchas gracias, Paquito. Gracias, Fernando. Pues vamos a terminar este episodio que ha tenido muy buenos diálogos. Ha estado muy interesante la comenta del día de hoy. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis sospechosos comunes de siempre, a los que nos hacen el favor de gastar un poquito de sus días, una horita de su semana para escuchar nuestro podcast. Le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a mi hermanito Víctor, a Abraham González, que es el mayor contribuyente de comentarios en YouTube, a Omar López, que es el primero que nos pone like siempre en nuestros videos, a Fernando Rivero, que se está poniendo al corriente, ojalá ya estés, ¿cómo se llama? Ya estés actualizado. También le mando un fuerte saludo y abrazo a mi amiga Brisedi Torres Cantú y que tiene una familia hermosa. Y pues a todos aquellos a los que se me olvide saludar, a mi papá, Cuauhtémoc Rodríguez, que es el autor de mis días y de mis gustos cinematográficos, y por supuesto, pues quiero dedicar este programa a mi bebecito, a Mario, que quede estos programas como testimonio del amor y del cariño que le tenía su papá al hijo y al cine. Y también le mando un abrazo y un saludo a Carolina González Palazuelos, mi maravillosa esposa, que aparte de haberme dado el honor y el placer de vivir su vida conmigo, pues también me da el tiempo para estar aquí grabando, para estar editando, para buscar las trivias, para subir los programas y además es mi clienta cautiva porque es la primera que escucha el programa y ahí está atenta a los debrayes de su esposo y de su amigo Fernando. Bueno, pues aquí lo dejamos. Les agradecemos de nuevo su atención. Esperamos pronto vernos. Les recordamos que ahí estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram también, aunque no me parece muy bonita plataforma, pero también hay que ponerle. Y que existe una playlist con todos los videos de Stephen King. Se llama Películas de Stephen King en Sin Esperanzas para que se disfruten todos los episodios que tenemos del autor.
Y bueno, pues yo los dejo con mi cliché de siempre. A la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!